Imagina por un momento que el origen de la inteligencia artificial no nace en un laboratorio moderno, ni en una startup de Silicon Valley, sino en dos lugares aparentemente inconexos: una mesa de trabajo del siglo XIX y una ciudad futurista filmada en blanco y negro. Hoy vamos a viajar al punto exacto donde la matemática se convierte en imaginación y la ficción se transforma en advertencia. Hoy hablamos de Ada Lovelace y de Metrópolis. Ada Lovelace no fue solo una matemática brillante, fue, sin saberlo, la primera persona en mirar a una máquina y preguntarse algo revolucionario: ¿y si pudiera hacer algo más que calcular números? Mientras trabajaba con la máquina analítica de Charles Babbage, Ada escribió lo que hoy reconocemos como el primer algoritmo de la historia, convirtiéndose en la primera programadora. Pero su verdadero acto de genialidad no fue técnico, sino conceptual. Ada predijo que las máquinas podrían algún día crear música, manipular símbolos, procesar ideas. En esencia, anticipó la lógica que hoy sustenta la inteligencia artificial. Casi un siglo después, en 1927, el cine dio forma visual a ese mismo miedo y fascinación. En Metrópolis, de Fritz Lang, aparece el Maschinenmensch, el primer gran androide del cine. Una máquina con apariencia humana, capaz de obedecer instrucciones, influir en la sociedad y manipular a las masas. No piensa por sí misma, pero ejecuta un programa. No tiene alma, pero cumple una función. Y aquí ocurre algo inquietante. Ada Lovelace nunca habló de robots humanoides. Fritz Lang nunca citó a Ada Lovelace. No existe un vínculo directo entre ambos. Y, sin embargo, están unidos por una misma pregunta fundamental: ¿qué sucede cuando delegamos decisiones, creatividad y poder en una máquina? Ada representa el nacimiento de la idea computacional, la máquina como extensión de la mente humana. Metrópolis representa el temor a esa idea llevada al extremo, la máquina como herramienta de control. Entre ambas visiones se construye todo el imaginario moderno de los androides, de la inteligencia artificial y de la ética tecnológica. Desde los algoritmos que hoy gobiernan nuestras vidas hasta los relatos de ciencia ficción que nos advierten sobre perder el control de nuestras creaciones. Este vídeo no trata solo del pasado, trata de nosotros, de cómo una visión matemática y una obra cinematográfica sembraron, sin saberlo, las bases del mundo digital en el que vivimos. Porque cada línea de código escrita hoy y cada inteligencia artificial que aprende aún camina entre la lógica de Ada Lovelace y la sombra de Metrópolis. Bienvenido a este viaje al origen de la mente mecánica. Soy José Antonio Torreblanca y bienvenidos a Anacrolibrum. A ver, la historia de la inteligencia artificial no es una, son dos, y es una historia que, la verdad, es fascinante. Enfrenta una matemática del siglo XIX con una estrella de cine de los años 20, y juntas, sin saberlo, sentaron las bases de nuestro mundo actual. Así que la pregunta del millón es, ¿de dónde salió realmente esta idea de máquinas inteligentes? Bueno, pues para responder a eso tenemos que hacer dos viajes muy diferentes en el tiempo que nos dieron dos piezas clave del puzzle. Por un lado, tenemos a la matemática visionaria, Ada Lovelace, escribiendo sus famosas notas en 1843. Y casi un siglo después, al robot cinematográfico María, que dejó al público boquiabierto en 1927. Una nos dio, digamos, el concepto, la otra, la imagen. Venga, pues vamos a meternos de lleno en la primera mitad de esta historia. Para entender el software de la inteligencia artificial hay que empezar por la mente que lo concibió todo. Ada Lovelace, considerada la primera programadora de la historia. Fijaos, Ada Lovelace era hija del famosísimo y rebelde poeta Lord Byron, nada menos. Pero su madre, que era matemática, se aseguró de que Ada recibiera una educación estricta en ciencias, sobre todo para alejarla de lo que ella llamaba la locura poética de su padre.
Y esta formación la llevó a colaborar con el inventor Charles Babbage en su revolucionaria máquina analítica. Y aquí llega el año clave, 1843. Lovelace estaba traduciendo un artículo sobre la máquina de Babbage cuando de repente, ¡pum!, decide añadir sus propias notas. Unas notas que acabaron siendo 3 veces más largas que el texto original y que contenían algo que iba a cambiar el mundo. El primer algoritmo diseñado para ser procesado por una máquina. Y aquí es donde su visión es, de verdad, alucinante, profética. Ada no veía a la máquina como una simple calculadora. No, se dio cuenta de que podía manipular símbolos, no solo números. O sea, que podía componer música o crear arte. En esencia, estaba describiendo la computación moderna más de un siglo antes de que existiera. Es una locura. Pero, ojo, al mismo tiempo, Ada planteó una idea crucial que hoy conocemos como la objeción de Lovelace. Sostenía que una máquina no tiene pretensiones de originar nada por sí misma. Es decir, que solo puede hacer aquello para lo que le hemos programado. Una idea tan potente que el mismísimo Alan Turing tuvo que abordarla en 1950 y que a día de hoy sigue en el centro de todos los debates sobre la IA generativa. Vale, si Ada nos dio la mente, la idea abstracta, ¿de dónde salió el cuerpo? Pues para eso damos un salto de casi un siglo. Nos vamos a la primera gran encarnación física de la inteligencia artificial en la cultura popular, el icónico robot de la película Metrópolis. Aquí la tenemos. Ella es María, o para ser exactos, la Maschine Mensch, la mujer máquina de la película muda alemana Metrópolis de 1927. Fue el primer robot humanoide verdaderamente sofisticado que apareció en pantalla, y su imagen, se convirtió en un ícono al instante. Lo que la hacía tan diferente de los autómatas de antes era su propósito. Su creador, el científico Rotwang, la programó, entre comillas, con un objetivo muy específico: suplantar la identidad de una líder obrera para manipular a las masas y provocar el caos. Estaba siguiendo instrucciones complejas, tenía una misión. La escena de su transformación es historia del cine. Se ve cómo Rotwang activa la maquinaria, cómo unos anillos de energía transfieren la esencia de la María humana al robot, convirtiéndolo en su doble perfecta y, por supuesto, malvada. Esta imagen del nacimiento de un androide influiría en toda la ciencia ficción que vino después. Y aquí llega lo interesante. ¿Cómo se conectan estas dos historias tan separadas en el tiempo? Pues aquí es donde ocurre la síntesis, donde la mente abstracta de Lovelace se encuentra con la máquina física de Metrópolis. A ver, esto es súper importante dejarlo claro. No hay un vínculo histórico directo. El director de Metrópolis probablemente ni sabía quién era Ada Lovelace. Su conexión es una de ideas paralelas, una convergencia conceptual que define cómo entendemos la inteligencia artificial hoy. La forma más fácil de verlo es así. Ada Lovelace nos dio el software, la idea teórica de que una máquina puede ser programada con un algoritmo. Mientras tanto, el robot María nos dio el hardware cultural, la imagen de un cuerpo antropomórfico que ejecuta esa programación. Una sentó las bases de la computación, la otra, el arquetipo visual del androide. Pasemos ahora a su legado combinado, y veamos cómo esta unión de mente y cuerpo sigue dando forma a nuestro mundo moderno, casi 2 siglos después de que todo empezara. Este recorrido en el tiempo es fascinante. De la teoría de Lovelace en 1843 saltamos a la imagen de Metrópolis en 1927. Luego, en 1950, el padre de la computación, Alan Turing, debate directamente la objeción de Lovelace en su famoso artículo sobre si las máquinas pueden pensar. Y hoy, aquí estamos, discutiendo sobre IA generativa y construyendo robots que cada vez se parecen más a la visión de Metrópolis. Y la influencia de Lovelace, en particular, sigue muy viva. No solo se la conoce como la madre de la programación, sino que el Día de Ada Lovelace inspira a mujeres en todo el mundo a entrar en campos tecnológicos. Incluso el Instituto Ada Lovelace, una organización muy importante, se dedica hoy a estudiar la ética de la inteligencia artificial. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, que nos devuelve directamente a ella. Lovelace argumentó que las máquinas no pueden originar nada por sí mismas. Entonces, ¿qué significa exactamente cuando una inteligencia artificial crea una imagen, una canción o un texto que nunca antes ha existido? Su objeción del siglo XIX es, quizás, la pregunta más importante y desafiante del siglo XXI. La humanidad sueña con lo imposible. Trabaja con lo poco probable. Y por eso hemos llegado a este grado de evolución. A este grado de avance. En Anacrolibrum queremos analizarlo desde la ciencia ficción, la ética, la filosofía y el código. Esperamos que os gusten los vídeos que estamos haciendo. Y os seguimos esperando aquí. Muchas gracias.
Anequilibrium, digital mind, awaken now. Data flows in every sound, knowledge spinning round and round. Futures calling, code is art, Euro beats a brand new start. Anequilibrium, feel the data rhythm. Anequilibrium, come on.